¿Alguna vez has sentido, al ver las noticias u observar el mundo a tu alrededor, que el tiempo parece estar acelerándose de una manera extraña? No me refiero solo al ajetreo del día a día, sino a una sensación profunda de que nos dirigimos hacia un desenlace, como si las piezas de un rompecabezas antiguo finalmente estuvieran encajando. Muchos de nosotros llevamos esa inquietud en el pecho. Miramos hacia el Medio Oriente, hacia la moralidad de la sociedad y los desastres naturales, y nos preguntamos, ¿será que estamos viviendo los últimos días? La Biblia, en su infinita sabiduría, no nos dejó a oscuras en cuanto a esto. Al contrario, Jesús nos dio una pista muy específica, una señal que muchos cristianos, y el mundo en general, terminan ignorando o no comprenden totalmente. Hoy vamos a profundizar en la profecía de la higuera. Vamos a entender por qué una pequeña nación renacida en el desierto puede ser el reloj de Dios para la humanidad. ¿Y qué significa eso para tu vida hoy? Si buscas entender los tiempos en que vivimos, no con miedo, sino con esperanza y preparación, estás en el lugar correcto. La promesa aquí es clara. Al final de este video, tendrás una visión renovada sobre la urgencia del tiempo y la soberanía de Dios sobre la historia. Antes de comenzar esta jornada, verifica si ya estás suscrito al canal. Aquí, nuestro objetivo es crecer juntos en la estatura y la sabiduría de Jesucristo, revelando los misterios bíblicos para una vida práctica y llena de fe. Dale me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas y comenta abajo. Yo vigilo y oro. Vamos juntos a descubrir si somos, de hecho, la última generación. Cuando pensamos en el fin de los tiempos, es natural que nuestra mente vaya directo a imágenes de catástrofes o guerras grandiosas. Sin embargo, Jesús, el Maestro de Maestros, eligió una imagen de la agricultura, algo simple y cotidiano, para darnos la clave de interpretación más importante sobre su regreso. En Mateo 24, los discípulos, ansiosos y curiosos como nosotros, le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta de Jesús culmina en la parábola de la higuera. Él dice, aprendan la lección de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Mateo 24, versículos 32 y 33. Este pasaje es fundamental porque establece un principio de observación. Jesús no nos dio una fecha en el calendario para marcar con un círculo rojo. Él nos dio una estación para observar. Piensa en la sutileza de esto. Cuando ves un árbol brotando después de un invierno riguroso, no necesitas un meteorólogo para decirte que el clima cambió. Lo sientes. Ves la vida surgiendo donde antes parecía haber solo madera seca. La higuera aquí no es solo una ilustración botánica aleatoria. Es un marcador de tiempo. Jesús estaba diciendo que habría un evento específico, un brotar, que señalaría que la historia humana entró en su fase final, el verano de la cosecha de Dios. Lo que hace esto fascinante es la especificidad. Él no habló de un roble o de un cedro. Habló de la higuera. Y para los oídos judíos de aquella época, la higuera cargaba un peso simbólico inmenso, que veremos a continuación. La lección aquí es sobre sensibilidad espiritual. Muchos están mirando al cielo esperando señales cósmicas, mientras la señal más vital brotó en la tierra, frente a nuestros ojos. La ignorancia sobre esta señal puede llevarnos a vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, cuando, en realidad, el reloj ya puede estar en los segundos finales. Necesitamos ajustar nuestra visión para no perdernos lo que Dios está haciendo ahora. Y es justamente la identidad de esta higuera lo que transforma una simple parábola en una profecía geopolítica y espiritual de proporciones globales. Para descifrar el misterio, necesitamos entender el lenguaje de Dios. En la Biblia, la higuera es frecuentemente usada como un símbolo nacional para Israel. En el Antiguo Testamento, en Oseas 9, versículo 10, Dios dice,
Cuando encontré a Israel, fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados, fue como ver los primeros frutos de una higuera. Esta conexión es innegable. Por lo tanto, cuando Jesús habla sobre la higuera brotando, Él no está dando una clase de jardinería. Él está profetizando sobre el destino nacional de Israel. Y para entender el brotar, necesitamos primero entender el secar. Poco antes de pronunciar la profecía sobre el fin, Jesús maldijo una higuera estéril, haciéndola secar hasta la raíz. Esto fue una representación visual de lo que sucedería con Israel en aquel momento histórico. Por rechazar al Mesías, la nación se secaría, perdería su soberanía y el pueblo sería esparcido por los 4 rincones de la tierra. Y fue exactamente lo que sucedió en el año 70 de Pintos Cristo, cuando Roma destruyó Jerusalén. Israel dejó de existir como nación. El pueblo judío vagó por el mundo, sin patria, perseguido, y la tierra de Israel se convirtió en un desierto desolado. Parecía que la higuera estaba muerta para siempre, una madera seca y sin vida, incapaz de dar fruto nuevamente. Pero la profecía de Mateo 24 dice que las ramas se pondrían tiernas y las hojas brotarían. Esto implica una resurrección. Dios estaba garantizando que, a pesar de la dispersión y la muerte aparente de la nación, habría un momento en la historia en que Israel volvería a la vida. Esto desafía toda la lógica histórica. Pueblos antiguos que pierden su tierra y lengua tienden a desaparecer o ser absorbidos por otras culturas. Pero la promesa de Dios mantuvo la identidad judía intacta. El reloj profético dejó de contar el tiempo para el fin, mientras la higuera estaba seca, pero la promesa era que, tan pronto como la savia volviera a correr y las hojas aparecieran, la cuenta regresiva para el regreso del Mesías comenzaría. Esta comprensión lo cambia todo. No miramos a Israel solo como un país en las noticias, sino como la mayor señal de que Dios cumple sus promesas y de que el tiempo está corriendo. Imagina por un momento la imposibilidad de lo que estamos a punto de discutir. Durante casi 2000 años, la tierra de Israel fue gobernada por romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos y otomanos. Era una tierra descrita por viajeros del siglo XIX como desolada, pantanosa y vacía. Humanamente hablando, la higuera estaba muerta. No había esperanza lógica de que un pueblo disperso por siglos, hablando lenguas diferentes y viviendo bajo culturas distintas, pudiera volver a su tierra ancestral y refundar su nación. Era como intentar juntar las cenizas de un papel quemado y esperar que se convirtiera en una hoja entera nuevamente. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, sucedió lo imposible. En un solo día, la nación de Israel nació. El profeta Isaías preguntó, ¿puede una nación nacer en un solo día? Isaías 66:8. La respuesta histórica fue un rotundo sí. Contra todo pronóstico, justo después del horror del Holocausto, donde el enemigo intentó exterminar la raíz de la higuera, Dios sopló vida sobre los huesos secos. David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia y, en ese momento, la higuera brotó. Las ramas se pusieron tiernas. La bandera con la estrella de David volvió a ondear en Sión. Este evento es, sin duda, el cumplimiento profético más significativo de los tiempos modernos. Es la señal estrella que Jesús nos dijo que observáramos. Si la higuera brotó en 1948, eso significa, según las palabras de Cristo, que el verano está cerca. La generación que es testigo de este evento entra en una categoría especial en la línea de tiempo divina. No es solo política internacional, es la fidelidad de Dios en acción. El renacimiento de Israel no fue un accidente geopolítico, sino un movimiento orquestado por los cielos para preparar el escenario para el fin de la era. La savia comenzó a fluir, y el mundo nunca más fue el mismo desde entonces. Pero el brotar de la higuera tuvo etapas, y el próximo gran hito profético consolidaría aún más esta realidad,
enfocándose en el corazón de la nación, la ciudad santa. Aunque Israel renació en 1948, el rompecabezas aún no estaba completo. La ciudad de Jerusalén, el centro espiritual e histórico del pueblo de Dios, permanecía dividida y bajo control jordano. El monte del templo, el lugar más sagrado para los judíos, estaba inaccesible para ellos. Jesús había profetizado en Lucas 21, versículo 24, que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieran. Había una sensación de algo incompleto, como si la higuera tuviera hojas, pero aún faltara algo vital para su plena identidad y para el escenario del fin. Entonces llegó 1967 y la Guerra de los 6 días. Una vez más, rodeado por ejércitos enemigos que prometían borrar a la nación del mapa, Israel no solo sobrevivió, sino que, en una victoria relámpago y milagrosa, reconquistó la ciudad vieja de Jerusalén. Las imágenes de soldados paracaidistas llorando frente al muro de los lamentos recorrieron el mundo. Por primera vez en casi 2 milenios, Jerusalén estaba unificada bajo soberanía judía. Esto señaló una aceleración tremenda en el reloj profético. Si 1948 fue el brotar de las ramas, 1967 fue el florecer robusto del árbol. La reconquista de Jerusalén es crucial porque muchas de las profecías finales giran en torno a esta ciudad y específicamente al lugar del templo. Para que el escenario del hombre de pecado, o anticristo, se manifieste conforme a lo descrito por Pablo y Daniel, debe haber un contexto judío en Jerusalén, posiblemente involucrando un tercer templo. A partir de 1967, el escenario estaba listo. El control de Jerusalén puso al mundo en un frenesí diplomático y espiritual que continúa hasta hoy. La ciudad se convirtió, como profetizó Zacarías, en una copa de vértigo para todas las naciones. Ahora que tenemos la higuera brotada y Jerusalén reconquistada, surge la pregunta que no deja de sonar y que nos toca directamente: ¿cuánto tiempo tenemos? Jesús mencionó esta generación. Pero, ¿qué significa eso en años? Aquí entramos en un terreno que exige sabiduría y humildad, evitando la tentación de marcar fechas, pero abrazando la seriedad de la advertencia. Jesús dijo: no pasará esta generación sin que todas estas cosas acontezcan. La gran pregunta teológica es: ¿cuál es la duración bíblica de una generación? ¿Y a partir de qué hito comenzamos a contar 1948 o 1967? Existen algunas interpretaciones bíblicas sobre la duración de una generación que nos ayudan a orientar nuestro entendimiento y a percibir cuán avanzada puede estar la hora. El Salmo 90, versículo 10, una oración de Moisés, define la duración de la vida humana. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Si aplicamos esta métrica de 70 a 80 años a partir de 1948, llegamos a un periodo que va de 2018 a 2028. Si contamos a partir de la reconquista de Jerusalén en 1967, esa ventana se mueve a 2037, a 2047. También está la referencia en Génesis 6:3, donde Dios limita la vida del hombre a 120 años, lo que extendería el plazo aún más. El punto no es fijar el año exacto, sino percibir que, bajo cualquier métrica bíblica razonable, estamos viviendo en la ventana de tiempo de la última generación. Esto crea un sentido de urgencia palpable. Aquellos que nacieron junto con el Estado de Israel ya están envejeciendo. La idea de que la generación que vio la higuera brotar no pasaría completamente antes del fin sugiere que el tiempo de la gracia se está estrechando. No es para generar pánico, sino para despertarnos del sueño. Estamos viviendo en tiempo prestado, o mejor, en tiempo de misericordia extendida. Dios está deteniendo los vientos finales para que más personas entren en el arca de la salvación. Y hablando del arca, las características de esta generación no solo están marcadas por fechas y mapas, sino por un comportamiento moral que Jesús comparó directamente con otro período crítico de la historia humana.
Jesús hizo un paralelo aterrador. Como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Muchas veces nos enfocamos en la violencia de aquel tiempo, y eso es verdad. Pero Jesús destacó algo más sutil y peligroso: la normalidad y la indiferencia. Él dijo que las personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, viviendo sus vidas como si Dios no existiera, totalmente ajenas al juicio que se aproximaba, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El peligro no estaba solo en la maldad extrema, sino en el materialismo y en la distracción total respecto a las realidades espirituales. Mira a nuestra sociedad hoy. Vemos un declive moral acelerado, una inversión de valores donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le celebra. Pero, además de eso, vemos una humanidad anestesiada por el entretenimiento, por el consumo y por el yo. Las personas están tan ocupadas construyendo sus pequeños imperios terrenales que ignoran los truenos que anuncian la tormenta. La burla hacia la fe, la negación de la verdad absoluta y la celebración del pecado son marcas registradas de los días de Noé. La ciencia se multiplicó, el confort aumentó, pero el amor de muchos se enfrió. Esta atmósfera de todo va a seguir como siempre fue es la trampa perfecta. Mientras el mundo discute política, economía e ideologías, las señales espirituales son ignoradas. La corrupción de la tierra en los días de Noé llegó a un punto de no retorno, donde el pensamiento del hombre era continuamente malo. Hoy, con la tecnología ampliando el alcance del pecado y de la mentira, vemos una rebelión contra el orden de Dios a escala global. Estamos viendo cómo se monta el escenario para un gobierno mundial, que promete paz y seguridad, pero sin el príncipe de paz. Sin embargo, en medio de esta oscuridad creciente y la inminencia del juicio, existe una promesa brillante para aquellos que están atentos y cuyas vestiduras están lavadas en la sangre del Cordero. La buena noticia en medio de todas estas profecías es que Dios nunca derrama su ira sin antes proveer un escape para los suyos. Así como Noé fue puesto a salvo en el arca, antes de que cayera la primera gota de lluvia, y Lot fue sacado de Sodoma antes de que el fuego descendiera, la Biblia promete que la iglesia fiel no está destinada a la ira que ha de venir sobre el mundo. Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses que el Señor mismo descenderá del cielo, y nosotros seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. Esa es nuestra bienaventurada esperanza. Muchos confunden la tribulación que vivimos en el mundo, las dificultades, enfermedades y persecuciones, con la gran tribulación que es el derramamiento de la ira divina sobre una tierra impenitente. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero la ira futura es un juicio del cual Él prometió librarnos. Saber que somos la generación de la higuera no debe causarnos terror, sino una expectativa alegre. El novio está volviendo para buscar a su novia. El hecho de ver las señales intensificándose, Israel en la tierra, la moralidad de Noé, la globalización, es como ver las luces del aeropuerto cuando el avión está llegando. Significa que estamos casi en casa. Por lo tanto, la actitud del cristiano en esta última hora no es cavar un búnker y esconderse, sino llenar su lámpara con aceite. Es tiempo de santificación, de predicar el Evangelio con valentía y de vivir con los ojos en la eternidad. Si esta es la última generación, entonces esta es también nuestra última oportunidad de saquear el infierno y poblar el cielo. Cada día más no es un retraso de Dios, es una oportunidad de salvación para alguien que amas. La trompeta puede sonar en cualquier momento, y la pregunta que queda no es ¿cuándo?, sino ¿cómo? ¿Nos encontrará Él? ¿Distraídos o vigilantes? La profecía de la higuera no es solo un estudio teológico interesante, es un llamado vibrante a despertar para cada uno de nosotros. Vimos cómo Israel, contra todo pronóstico, renació ante los ojos del mundo, cumpliendo la palabra de Jesús. Vimos cómo la reconquista de Jerusalén y la definición de una generación bíblica nos colocan en una ventana de tiempo crítica.
El escenario moral de los días de Noé se repite en nuestras calles y pantallas, confirmando que el fin de una era se acerca. Pero la pregunta más importante que necesitas responder hoy no es sobre fechas o mapas, sino sobre el estado de tu corazón. Si Jesús volviera hoy, ¿tendrías la certeza de irte con Él? ¿O estás tan arraigado en este mundo pasajero que su regreso sería una interrupción no deseada? No dejes para mañana la decisión de entregarle todo a Él. La puerta del arca aún está abierta, pero el tiempo se está agotando. Si este video habló a tu corazón y abrió tus ojos, te pido que lo compartas con alguien que necesita escuchar esta verdad urgente. Suscríbete al canal y activa la campanita, pues continuaremos explorando las profundidades de la sabiduría bíblica para estos últimos días. Y recuerda, mira hacia arriba, pues tu redención está cerca. Que Dios te bendiga y te guarde hasta aquel gran día.